Bueno, pues vamos a practicar con, ya que hemos hablado, estamos hablando de medio ambiente, environment, global change, climate change y todo eso, a través de un texto. Concretamente nos vamos, como ya sabemos, al bloque 3, el bloque de los textos. Hay que pasar por todo. Ok, aquí está, bloque 3. Y nos vamos a la entrada que diga Text on Ice, ¿vale? Buscamos en el bloque 3 la entrada que diga Text on Ice, que, bueno, veo que es la última que tenemos abierta, ¿vale? Text on Ice. Pulsamos ahí y, como siempre, nos aparecerán dos archivos. Si alguna vez, ya digo, vamos abriendo o de los que ya hemos hecho, alguien lo hace, lo vuelve a abrir y veis que solo hay un archivo, que solo está el texto, que me avise porque siempre en toda y cada una de las entradas tiene que estar el texto y otro archivo con el solucionario, ¿vale? So, Text on Ice, pues vamos a verlo. Está tomado este texto también de un libro de texto, creo que de bachillerato, no sé si de primero o de segundo, pero... ¿Ok? Bueno, es que la referencia que tenéis que tener es la del examen que hicisteis antes de Navidad. Y es una referencia muy buena. ¿Los exámenes los hacen a raíz de lo que han estudiado o ya se inventan todo lo que quieren? Quiero decir, si los alumnos que están estudiando el bachillerato, el examen de bachillerato, claro. O le están metiendo cualquier texto que le dé la gana. No, que eso lo tenéis además en el último bloque, en la Comunidad de Madrid te saca un documento oficial y te dice, pues mira, en el examen este de acceso lo que yo te puedo preguntar de gramática es esto, lo que te puedo preguntar de vocabulario es esto. Es decir, ellos te dan qué contenido va en el examen, puede ir en el examen. Y basándose en eso, luego ya ellos montan el examen, ¿vale? Pero en el examen no puede haber nada que no esté dentro de ese contenido que se ha publicado, ¿vale? Normalmente el contenido de gramática, de vocabulario, de expresiones, etcétera, coincide con el de, ya he dicho, un nivel entre primero y segundo de bachillerato, quizás más cerca de segundo de bachillerato que de primero, ¿vale? Entonces, y todos los exámenes, el nivel es basándose en eso, ¿vale? Quiero decir que si nosotros podemos ver un libro de bachillerato, ajá, sí. veamos los textos que hayan. Ah, vale, sí, claro. De hecho, a veces lo utilizamos. Claro, yo he seleccionado, no hay muchos, como yo creo que tengo como 3, 4 o 5, pero porque yo he seleccionado aquellos que tengan, que las actividades sean las que más se parezcan o sean como las del examen. Que tengan lo de preguntas y respuestas, que tenga esto de buscar palabras, pero el nivel en sí es el de primero o segundo de bachillerato. Es decir, que si tenéis acceso, que si cogéis un libro de primero o de segundo, yo sí, si alguno... No, claro. Pero, como dice Alexandra, es para practicar un poco el nivel, ¿no? Para tú decir, oye, pues si yo estoy en casa y alguien me deja un libro de bachillerato, yo solo puedo utilizar... Pues claro. Esto lo sacarán de... Claro. Igual de una revista. O lo hacen ellos mismos, ¿eh? Cuidado. Más para saber qué temas vale. Ok. Lo que pasa es que quizá a veces no tienen por qué coincidir, porque, ya digo, o sea, de forma exacta no tienen por qué coincidir, ¿vale? Es más, los temas que te dan, que algunos son muy específicos y demás, luego hay veces que ellos, a partir de ahí, hacen como... generalizan un poco, ¿no? Me explico. Por ejemplo, pues estamos con lo del cambio climático, etcétera y tal, ¿no? Y ellos te dicen, el medio ambiente, el problema, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente te pueden poner un texto donde te hablen de gente de un pueblo de la India que vive al lado de un río contaminado. Y eso entra como environment. Por ejemplo, ¿no? Y dices tú, pero... a ver, nosotros, quiero decir, los que preparamos el examen, es imposible cubrirlo el 100%. Lo que sí te digo es que si te ponen el texto sobre el pueblo de la India que vive, que está en un río contaminado, tú vas a ser capaz de entender el texto, de hacer... Ahora, yo no te puedo preparar para ese tema en concreto. Por ejemplo, bueno, lo que comentábamos antes con Miguel y tal, hubo una vez que hablaron del Jubilee de la reina y tal, ¿no? Esta ceremonia
jubileo y tal, ¿no? Que por cierto era súper fácil ese examen. Sí, bueno, no recuerdo, pero... Sí, pero era súper fácil. Yo no te puedo preparar para el texto del Jubilee específicamente, no te voy a dar un vocabulario porque del Jubilee de la Reina, pero a través de todos los textos del vocabulario tú vas a ser capaz de entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese, por ejemplo, entraría dentro de una categoría muy tal que es como social, vida, Reino Unido o sociedad o algo así. Bueno, ese tema de sociedad no vas a encontrar un vocabulario específico, porque esos son millones. Es que sociedad puede ser desde los coches que se compran en Texas hasta el jubileo de la reina. Pero con todo el trabajo de aquí, con el vocabulario, sí, a ver, casi que te aseguraría, ¿vale? Y en tu caso concreto te lo aseguro, que tú eres capaz de hacer ese texto, de entenderlo, de hacer los ejercicios y de escribirlo, ¿vale? Entonces, todo el vocabulario y los textos que vamos a ir están montados basándonos en lo que nos dicen. Es decir, este es el temario y lo cubrimos, yo intento cubrirlo casi hasta el máximo que se pueda. Pero, ya digo, seguramente ¿van a poner un texto específico que hable de catástrofe climática? Puede ser. Pero el año pasado el que pusieron es sobre monumentos icónicos. Y salía la Alhambra o salía no sé qué, la Torre... ¿Y eso en qué categoría cae? Bueno, pues no sé, la de vida, social, turismo. De turismo tenemos algo por ahí, sí, pero pues bueno, tú se hace y no tiene ningún problema. Porque tú vas a llegar y ser capaz de entender el texto y acomodarte. Lo importante, por supuesto, es textos específicos, vocabulario, y de hecho, así como estáis viendo, a veces incluso demasiado, ¿no? Lo específico. Pero lo más importante de todo es que tengáis, digamos, como ese framework, ¿no? Ese esquema mental que os permita afrontar el texto. Y yo creo que al final, cuando lleguemos a mayo, si trabajáis como estáis trabajando, lo tenéis seguro. Y va a dar un poco, entre comillas, igual el texto que te ponga, porque tú vas a ser capaz de, tanto el texto para leer, los ejercicios de eso, como el del writing. Que sí, que va a dar un poco igual que el que pusieron en el del, creo que fue... En estas navidades, perdón. Sí. En estas navidades, como estaba yo con mis sobrinos que están en universidad. Texto, bueno, como está tomado del libro de texto, una de las cosas en la teoría pedagógica, es decir, y bueno, que yo lo he dicho muchas veces también aquí, lo de que antes de leer el texto, activad vuestra mente, ¿no? Leyendo el título para que vaya. A veces los libros de texto incluyen precisamente para ese warm-up, para esa activación, pues dice, bueno, en este texto aquí tenéis estas palabras, antes de leer el texto. Adventure, collapse, conference, disaster, experiments, global warming, holiday, researchers, skiers, spacecraft, species, surfing, threats and tsunami. Bueno, ¿cuál creéis si va sobre Ice Could Collapse, say scientists, que ese es el título, ¿vale? De esas palabras, bueno, ¿cuál creéis que aparecerá? Bueno, pues collapse seguro, ¿no? Porque está en el título, o sea que collapse. Cuidado con collapse. ¿Qué creéis que significa collapse? Colapsar. ¿Y qué quiere decir colapsar? Chocar, como... Colisionar. No. Derrumbarse, ¿vale? Cuando un edificio se viene abajo es collapse. Cuando el mercado de las cosas de salud, de las bolsas, eso se viene abajo, puede ser un collapse, ¿ok? Así que collapse significa eso. Ice could collapse, say science, que es un poco lo que nos está enseñando la foto. Venirse abajo. El hielo se derrite. Exacto, claro, que se derrite y es decir, se va viniendo abajo, cayéndose, derrumbándose. That's right. Bueno, pues... Y en español me parece como que es como... Claro, exacto. Un poco eso de colapsó, que se atajó, ¿no? De que he colapsado, ya no puedo más. Bueno, pues el collapse en inglés es venirse abajo. El hielo podría romperse, ¿no? Ice could collapse, sí. Podría, en un término mucho más general, el hielo podría desaparecer, ¿no? Bueno, pues no sé, es que tampoco hay ningún término así, conferencia, desastre, experimento, researchers, que son investigadores. Spacecraft, mira, spacecraft sería una nave espacial, pero cuando veáis, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones craft, palabras con craft, se pueden referir a vehículos.
Aircraft. ¿Cómo? Spacecraft sería como un vehículo espacial, ¿no? Entonces, cuidado, esto que voy a decir, tomadlo un poco, porque no siempre, ¿vale? Pero hay veces que en el craft, al final de una palabra, puede significar, sobre todo si esa palabra se forma con craft y delante habla de como de un medio, no sé, pues, el aire, el agua, el espacio. Entonces se refiere a un vehículo que puede ir por ese medio, por esa vía, ¿no? Spacecraft. Hovercraft, el hovercraft, porque hover es como que... Es como cuando vemos o va por aire. Exactamente. Va para coche o para... Ajá, ok, that's right. Nos referimos a ese caso. ¿Vale? Porque luego craft también se refiere a todo lo que sea arte manual, ¿ok? Pero eso va por otro lado. Bueno, species, que son surfing, bueno, threat, que es amenaza, que ese seguramente aparecerá, y tal, o sea que no es tan interesante. Bueno, pues ice could collapse, esta vez con fotografía y todo. Vamos a leerlo brevemente y enseguida vemos cuáles son las actividades, que son solo, creo recordar, bueno, 3, pero no son tampoco muy largas. British scientists revealed a new threat to the world at a recent conference about the environment. Researchers from the British Antarctic Survey, the BAS, in Cambridge announced yesterday that the huge Antarctic ice sheet may be starting to melt as a result of global warming. For several years, scientists thought that the West Antarctic ice sheet was stable. Now they have learned that it has started to disintegrate and could eventually collapse. If this happens, sea levels around the world will rise by more than 5 meters. Professor Chris Riley, or really, I don't know, the director of the BAS said, after the previous United Nations report on climate change, our view was that the WAIS would not collapse before the year 2100. This news has come much sooner than we expected. It is a real concern. The former UK Environment Secretary, Margaret Beckett, added another very worrying prediction when she spoke at the conference. Mrs. Beckett started her speech by saying that it will be almost impossible to prevent major damage that will be caused by global warming over the next 20 to 30 years. Scientists and senior climate researchers agree that the level of global warming in the future will be enough to threaten the survival of many ecosystems and wildlife species, such as penguins. Teams from the BAS are carrying out experiments in remote parts of the WAIS, where they have discovered that ice is flowing into the sea at the enormous rate of 250 cubic kilometers a year. It is calculated that this is raising global sea levels by 0.20 millimeters every year. The collapse of the WAIS would be a disaster. It would put large areas of low-lying, extremely poor countries, such as Bangladesh, underwater, as well as much of southern England. An emergency conference has been arranged for next month to bring governments and scientists together to discuss their plans. Este texto tiene ya unos cuantos años y deduzco que no se ha hecho nada de lo que se supone que hay que hacer para evitar eso. ¿Vale? Bueno, aunque parezca el texto muy tarde, mucho, tras lo que hemos visto, etcétera, veréis que lo podéis asimilar bien. Recordando siempre lo que decimos, que no hay que entender todos y cada uno de las palabras, sino las ideas generales. En la primera lectura, la idea general. Y cuando empecemos a hacer los ejercicios, lo que nos piden los ejercicios. Ni más ni menos. ¿Vale? Bueno, pues los ejercicios son este del 3, el que está marcado con 4 y el 5. Mira, el 3 es el típico. Answer the questions. Preguntas y respuestas. Who has discovered that the WAIS is melting? What did scientists used to think about the WAIS? What is Margaret Beckett's opinion? What effect will global warming have on penguins? How much ice is entering the sea each year from the WAIS? What could happen if the ice sheet collapsed? De repente, a aquellos que hicisteis el examen de prueba antes de la Navidad, este texto resulta un poco más llevadero porque es digamos, parecido, ¿no? Tiene una línea un poco parecida. Bueno, el 4 es para practicar una técnica, pero bueno, como está ahí, pues tampoco lleva mucho tiempo. So read topic sentences and choose the most complete summary of the text.
nos ofrecen 3 mini resúmenes, pues oye, ¿cuál sería el que mejor le viene al texto? Entendiendo que siempre el resumen que mejor le venga al texto es aquel que comprehend, es decir, que acoja, que contenga más ampliamente la idea del texto. Es decir, no que se refiera solo al principio o solo al final, sino a todo el texto. Scientists have discovered that the West Antarctic ice sheet is melting and that this could flood many low-lying countries. Politicians have discovered that global warming cannot be stopped and are very concerned. Scientists and politicians agree that the damage caused by global warming cannot be prevented. Bueno, y por último, pues el típico que ya conocemos y tal. Define words and phrases in the text to match these definitions. En este caso, fijaos que dicen palabras o a veces expresiones. Normalmente en el examen serán solo palabras, ¿vale? Pero aquí, find words or expressions. Eso sí, indicando, tenemos indicando ahí el párrafo correspondiente. ¿Ok? Pues como en otras ocasiones, proyecto el texto y trabajamos con él. A ver si lo puedo poner un poquito más grande sin que se salga. Vale, ahí va. That's right. Sobre todo, ya digo, el segundo, ¿no? El que está marcado como 4. El 4 y el 5 ya quedan. Esos 3, los que están marcados como 3, 4 y 5. Hombre, entre comillas, los importantes porque son los que nos sirven más son el 3 y el 5. Y el 4, como tampoco lleva mucho tiempo, pero bueno, también incluso nos puede ayudar para probar, ¿no? La comprensión, esa comprensión de la primera lectura del texto, ¿no? Bueno, pues vamos a ver entonces este texto que tanto resoplido ha causado. A ver qué tal. Bueno, vamos entonces a ver los ejercicios, como solemos hacer, es decir, vemos tal y luego vemos el solucionario, vemos el ejercicio y vemos el solucionario. Sobre todo en el primero, que son las respuestas a las preguntas, lo interesante, como siempre, aparte de lo que yo os cuente o lo que diga el solucionario, es que si te aportáis, si tenéis en casa aquí otra solución o una respuesta alternativa, o habéis escrito algo que no se ajusta exactamente a lo que viene sobre la solución, pero creéis que puede valer, preguntadlo, ¿vale? Porque ya hemos visto más de una vez que lo que dice la solución, el key, no es estático y no es lo único. Bueno, answer the questions. La primera me dice, who has discovered that the WAIS is melting? Okay. Bueno, a esta altura ya sabemos la pregunta, si hay question word, qué significa, tiempo, etcétera. So, who has discovered that the wave is melting? Bueno, pues me dice la solución. Researchers from the British Antarctic Survey in Cambridge have discovered the ice sheet is melting. Sujeto, verbo, complemento. ¿Vale? Siempre, como siempre, la clave, la base de las respuestas siempre es esa. No sé si alguien tiene alguna alternativa. ¿Pero qué es lo que tiene? Researchers from the British Arctic sugar beet Arctic. So, researchers from the British Antarctic Survey have discovered the ice sheet is melting. Okay, that's right. Lo de Cambridge es bueno. Pero si investigadores del British Antarctic Survey, ok. Lo importante es que se especifique que son los investigadores de este British Antarctic Survey. Si ponéis de Cambridge o no es necesario. ¿Vale? ¿Alguna otra o...? Yo creo que he puesto no, viene un poco la respuesta. Recordad, lo que nos pedía la clave era, como dice, who, quién o quiénes son los que... solamente he puesto British Antarctic Survey. sí. Have discovered the ice sheet is melting. Bueno, pero no íbamos mal encaminados.
Porque has visto, yo siempre, como ves, Marilo, a pesar de lo que tú pienses y de tal, yo siempre te digo que cuando lo trabajas y tal, siempre sacas algo. Y siempre es algo, además, correcto. Máxima es verdad que Q, Sí, en mi cabeza no me decía que eso era quién. ok. Hasta que ya lo he vuelto a leer, la dejo para uno. Vale, Lo he vuelto a leer ok. me he acordado de Vale, quién es vale, quién. claro, ok, el quién es Entonces, quién. El quién es quién, sí. eso será Esta vez, esta vez también, sí. Aquí hay algún, estamos ahora con esto y tal. Pero una cosa importante, recuerda, sujeto, verbo, complemento y los verbos van solicitados, por ejemplo, Esto es lo que te hago. sujeto, verbo, complemento. ¿Vale? Es decir, la persona, el verbo y luego lo complementado. No te puedes faltar nada de eso. Por ejemplo, en esto de aquí dices not collapse before. Hay falta el sujeto, falta especificar mejor el verbo. ¿Vale? Y por ejemplo, en este de aquí, si está precisado is saying, el verbo no está completo. La tú fíjate siempre eso, sujeto, verbo bien escrito, bien hecho completo y los complementos. La respuesta a las preguntas siempre tienes que tener eso. ¿Vale? Es lo que más me cuesta. Pero hasta bueno, es Ok. El escribir ejercicio más complicado. eso. Ok. Vale. Yo he puesto que de British Antarctic Sí. y lo que has descubierto o lo que en la cámara de... Pero has puesto quiénes. He empezado British Antarctic Researchers from the porque British Antarctic Survey. Hoy me he comido... Bueno, un momento. ¿Cómo continúa? British Antarctic No, Survey. yo he comido literalmente porque como no entendía... No Sí, pero dime la frase la que tú tienes como respuesta, la que corregiría. British Antarctic Survey. Ajá. In Cambridge, that the Hughes Antarctic Ice. Sí, maybe starting to melt as a... No, ahí no. Porque fíjate, si me hubieras dicho, si me hubieras dicho, no, pero no es por el hablar, es porque no estaba ahí. Pero si hubierais dicho, British Antarctic Survey have discovered the ice sheet is melting, y no me pones researchers, te lo hubiera dado por válido. Porque ese who, que son quiénes, por eso yo he puesto lo de researchers, te hubieran dado por válido lo de British Antarctic Survey, porque se entiende que es una institución en la que hay personas. Entonces, hubiera funcionado British Antarctic Survey have discovered the ice sheet is melting. Vale, pero hay que poner... No a leer nunca nada más. A ver, que me habéis hundido... Que no, hombre, que lo has hecho bien. Vale, pero la clave de esta respuesta es que digáis quiénes, en la figura de los científicos, researchers, o bien en la institución, quiénes han descubierto eso. Yo creo que lo mejor es researchers from the British Antarctic Survey. Pero si alguno, aquí o en casa, ha dicho la institución British Antarctic Survey have discovered, podría valer también, ¿vale? Podría pasar, quizá nos pudiera algún reparo, porque en realidad se habla de una institución y a veces las instituciones, al conformarse con personas, pueden también encajar en lo de Q, ¿vale? Por eso te decía Marilo, que ibas bien encaminada, porque has identificado que estaba ahí, lo de British Antarctic Survey, ¿vale? Ok, next. What did scientists use to think about the WAIS? ¿Qué pensaban? ¿Qué solía? ¿Recordar la estructura used to? ¿Que la vimos por ahí? Que era algo que era una acción que ocurría habitual en el pasado, pero que ya en el presente no. Entonces la traducción sería, ¿qué creían, qué pensaban los científicos acerca del WAIS ese, ¿no? De Antarctic Sheet, que es como pues todo este muro de hielo y demás, ¿no? Pero fíjate que utiliza lo del used to think, es decir, que ya no. Que solían pensar, pero que ya no lo piensan. They thought that the ice sheet was stable. Pensaban que el ice sheet, es decir, sheet significa sábana.
el significado básico. En este caso, el ice sheet son todas estas masas de hielo que se extienden en la Antártida, en el Polo Sur y tal, perdón, el Polo Norte y demás, y que parecen una sábana, por eso se le llama así, ¿no? So they thought, eso tiene un nombre más técnico, pero no recuerdo, pero tiene un nombre más técnico. They thought that the ice sheet was stable. Pensaban que esa capa de hielo era estable. ¿Vale? Any question? O quiere decir, ¿alguna alternativa? No. Vale, quizá aquí la clave estaba en la pregunta. Que a lo mejor podía inducir, porque claro, what did scientists used to think about that? ¿Qué era lo que creían los científicos que pasaba? De repente se hubieran dicho qué pasaba con el waste o lo hubieran reformulado de otra manera que eso hubiera sido más claro. Pero buscaban eso, ¿no? ¿Qué pensaban? Y la pregunta es ¿qué pensaban o qué creían que iba a pasar con el waste? ¿Vale? What is Margaret Beckett's opinion? Bueno, esta sí está formulada mucho más clara, ¿no? Aquí no hay... She thinks it will be almost impossible to prevent major damage that will be caused by global warming over the next 20 to 30 years. ¿Alguna alternativa? ¿Una reformulación diferente? Yo lo he puesto un poco más basada, luego ya todo eso. Sí, o sea, es decir, un poco como en el texto, ¿no? Sí. Let me check. Mr. Benedict Star was expected by saying. O sea, sí, sí. Mrs. Beckett started her speech by saying that it will be... Ok, lo único que podría chirriar en esa formulación, cuando digo chirriar me refiero que podrían poner alguna pega, es lo de started her speech, que es empezó su discurso. Porque ahí estaría refiriendo a un momento concreto y la pregunta no hace referencia a nada, la pregunta te dice, ¿qué piensa? ¿Qué dice? Entonces, ahí os podrían poner alguna pega en forma de quitar puntos. Yo he puesto Mr. Becker, say en el pasado, that he will almost impossible. Eso sí, Mr. Sayed said that it will be, vale. Pero si habéis incluido lo de starting her speech by saying, eso no. Yo eso no lo pondría. Porque te quita, vamos, seguro que te quitarían puntos. ¿Y todo eso hasta el final, hasta los 30 años? ¿Hasta ahí? Sí, perfectamente. Sí, funciona. De hecho, la solución lo recoge así, hasta lo de over the next 20 to 30 years. Puede haber otras formulaciones, pero bueno, si no nadie dice nada, pues tampoco nos metemos en eso. Ok, next question. Oh. ¿Qué has puesto? It will be almost impossible. No. That will cause impossible to prevent, no sé qué he hecho muy bien. O sea, a ver, me lo das un momento mayor que le echamos porque vaya a ser. Me inventabas ahí, ese que no está, no sé qué me pasa. Sí está. ¿Sí está? Sí, ya lo veo, sí. Quiere decir que lo escribiría, pero hasta allí, claro. Que si no, esto debería pasar por... Te podrían a lo mejor decir, bueno, tiene usted que decir, pero pasaría. Esta respuesta pasaría, sí. Ok. No, pero te lo preguntaba porque vaya a ser que una cosa es que tú dices que lo escribirías y otra cosa es que no sabes qué qué poner. Perfecto, sí, pues eso pasaría. Porque entonces, that, a ver, bueno, pero usted debería haber dicho lo del... Pero vamos, no, quiero decir, no, ahí no hay un fallo grande como para que no te dieran la pregunta, a lo mejor te puede decir si es 1,075 o algo, o sea, pero sí debería de tener puntuación, sí. Ok, number 4 dice, what effect will global warming have on penguins? Bueno, pues, it will threaten their survival.
Es una manera de expresarlo, ¿no? Amenazará su supervivencia. Survival, ¿no? También puede ser otra palabra interesante. It will threaten their survival. Ok, exacto, a eso busco, a ver otras posibilidades. El futuro. Bueno, que no. Ok. The level of global warming in the future with the knowns to theater, the survival of. Okay, will threaten the survival of penguin. That's right. The level of global warming in the future will threaten the. Vale, también podría valer. Sí, sí. Porque es lo mismo, pero en lugar de es threaten, que es amenazar. Estamos en el. Venía los pingüinos, no sé qué. Sí. Venía, That's right. Oh, perfect. That's right. Porque está. En vez de pingüinos, ecosistema. En Hoffman, ecosistema. Vamos por partes. Vamos primero con lo que dice Luismi, que era lo de the level of lo estoy proyectando ahora, está en el párrafo que aparece al principio de la segunda columna, hacia la mitad de ese párrafo dice, la respuesta de Luismi ha sido the level of global warming in the future will be enough to threaten the survival of penguins. Perfecto. Y además es un uso muy bueno de una herramienta que yo tengo, lo utilizo y tal, no... Quiero decir, no has aportado de escrito tuyo, es decir, no has elaborado tú la frase, sino que has tomado lo que había en el texto, ¿vale? Has aportado la información que necesitas, maravilloso. ¿Vale? O sea que eso es una buena alternativa, una buena tal, ¿no? Recordad, si yo puedo utilizar las palabras del texto, utilizarlas, no, pero utilizarlas bien. Y esto, por ejemplo, es un buen uso de eso. Una buena, ¿no?, acomodo de la estructura que nos ofrece el texto a la respuesta. The level of global warming in the future will be enough to threaten the survival of penguins. ¿Ok? Margarita, ¿qué era lo que tú... Es que hay que especificar lo de penguins, claro, porque es que la pregunta me lo pide justo específicamente. Me dice, claro, dice, global warming has on penguins. Si me dice on wildlife o on nature, pero me dice específicamente on penguins. Okay. Now, how much ice is entering the sea each year from the WAIS? Bueno, este es aquí sí que había que poner un número y tal, ¿no? The ice is flowing into the sea at the enormous rate of 250 cubic kilometers a year. ¿Ok? No sé si hay alguna otra forma. Ok. A ver, pero decidme, cuando no coincide exactamente, decidme un poco la... Ok, onto the sea at the rate. Vale, porque es importante, tiene que incluir lo de los 250 kilómetros cúbicos. Eso hay que incluirlo sí o sí. Sí, sí. Esa forma de introducirlo también. Yo he puesto mal porque al leer la pregunta era how... sí, volvemos a ella. Much, ¿no? How much ice? ¿Cuánto hielo? How much ice? Pues media hora acordándome que la pregunta de how much... Ok. Y creo que contestar this is, ¿no? Puede ser this is, la idea de how much es que incluye una cantidad. Cuando te preguntas por how much, tienes que incluir una cantidad en la respuesta. Claro, ¿vale? Porque no sabía por dónde salir. Ok. This is enormous rate of 250 kilómetros a... Ok, entonces tú dices, this is an enormous rate of... 250 kilómetros. Vale, ahí lo que te podrían decir que no es una frase completa. La respuesta es correcta, la información a la que se pide, pero antes de poner the enormous rate of, deberíamos de tener un sujeto y un verbo. Entonces, podrías poner tomando, porque una de las cosas que hemos dicho a veces es que si yo tengo que elaborar una respuesta, tengo que reescribir algo, no encuentro en el texto, o sea, lo que viene literalmente en el texto no me sirve y tengo que reescribir algo, mirad a las palabras que hay en la pregunta, porque os pueden servir, las podéis utilizar. Fíjate, le dice la pregunta, how much is this entry? Bueno, pues si a tú eso de respuesta que me has dado, la de at the enormous rate, le hubieras puesto the ice is entering. A ver, dime para... The ice, justo lo que tienes en la pregunta.
the ice, el hielo, is entering the enormous, y luego lo que tú has puesto, the ice is entering, sí, sí, el hielo, ajá, is entering, y luego lo que has puesto, allá te valdría. Para ya completarlo y ser genial, the ice is entering at the enormous rate, ¿vale? Porque es a la velocidad de. Pero si lo hubieras puesto, si justo eso que me has dado, lo hubieras puesto the ice is entering, o incluso imagínate que no se te viene a la cabeza lo del de y pones ice is entering, también hubiera valido. Y quitar el is, que no Sí, y entonces at the enormous, es decir, la preposición at the, y luego otra vez el artículo de at the rate, o sea, the ice o ice is entering at the y la enormous rate of, ¿vale? Entonces, ahí estaría indeciso. Yo creo que, que podrían decir no darte nada, aunque quizá algo daría, porque aunque no sea una frase completa, porque ya insisten mucho, porque además está en el enunciado, lo de crear una frase completa de la respuesta, pero es muy evidente que has entendido perfectamente la pregunta, que has entendido cuál es la respuesta, etc. Entonces quizá algo daría. Pero necesitan sujeto, verbo, complemento. ¿Vale? Siempre, siempre es así. Yo entonces lo he dejado poco porque he puesto 250 cúbicos. Claro. Fíjate, ya digo, utiliza todos los recursos a vuestro alcance. Lo primero siempre, ¿lo puedo poner literalmente del texto? Lo pongo literalmente del texto. No puedo, tengo que hacer alguna reescritura. Bueno, pues como ha hecho, por ejemplo, Luis, aprovecho todo lo que pueda del texto y hago una pequeña reescritura. Fijaos en las palabras que vienen en la pregunta, porque a veces, en muchísimas ocasiones, os sirven para crear esa frase que tenéis que hacer en la respuesta, como aquí, fijaos, the ice is entering. En el texto queda claro lo de at the enormous rate, pero ¿y qué pongo yo delante? Porque eso no es una frase completa, necesito sujeto, verbo. The ice is entering, lo tenéis en la pregunta. ¿Vale? What could happen if the ice sheet collapsed, ¿no? ¿Qué pasaría, qué podría pasar si la barrera de hielo, ¿no? Se viniera abajo? It would be a disaster. It would put large areas of low-lying, extremely poor countries such as Bangladesh underwater, as well as much of southern England. ¿Vale? Bueno, lo de it would be a disaster, no recuerdo si eso está en el texto. No, o sea que eso simplemente, es decir, si habéis puesto it would put large areas of low-lying, extremely... Sí. Ah, está en el, es que no lo recordaba cuando esto lo dice. Vale, pero si no lo habéis puesto, no pasa nada. It would put large... Lo importante es eso, ¿no? Que haría que... It would put large areas of low-lying. Low-lying quiere decir los que están a nivel o por debajo del nivel del mar, ¿no? Low-lying, extremely poor country. Yo lo he puesto entero. The collapse of the white wall be a disaster, tal. Vale, ok. Hasta Inglaterra. That's right. Ok. Vale. Bueno. ¿Lo pones hasta Inglaterra? Southern England. Bangladesh. Such as Bangladesh underwater, si solo has puesto hasta Bangladesh y no has puesto lo de Southern England, dice. Lo de March. Has puesto hasta water. Underwater. Bueno, podrían poner, porque hay un equilibrio entre esos países pobres y la información de que también serían países ricos, como Inglaterra, es también importante. O sea que no te quitarían todo, pero sí, yo creo que quitarían, porque la parte... Porque aquí, en otras ocasiones, es verdad que hay información que dices tú, bueno, si la pusiera... Pero aquí, yo creo que intencionadamente hay un equilibrio entre, oye, le pasaría a países muy pobres como Bangladesh, pero también a países que no son pobres como Southern England. Entonces considerarían que esa información también es importante y que debería ir en la respuesta. Muy difícil, oye. Bueno, No sé, pero oye... El Titanic. El Titanic. DiCaprio, también, ahí es verdad. Bueno, read the topic sentences and choose the best complete summary of the text. Bueno, pues no nos vamos a detener mucho. El correcto sería el A.
el más completo, ¿no? El que dice, scientists have discovered that the West Antarctica ice sheet is melting and that this could flood many low-lying countries. Fijaos que que cubre todo el principio, la mitad y el final del texto como estábamos. ¿No era la? ¿No habías escogido la? No. Okay. Claro, pero el A sí porque habla de la idea importante, lo que han descubierto y tal, y cuál es la consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, y vamos con el que ha sido el favorito, que es el de las palabras. Y las palabras son entendibles, pero yo no sé totalmente. Bueno. No viene. Está. Bueno, venga, vamos con ellas. La primera dice made public, reveal, ¿Cómo? revelado, lo que se hace público es revelado. ¿Y anunciado, no? A ver, Es que eso me lo he inventado. announce, ¿en dónde está? ¿Está en el párrafo 1? Sí, después de Cambridge. ¿Qué significa? Pero no ha aparecido, ¿no? Venga, te la compro. Que anunciaron ayer. Announce, en la línea 4, cuando dicen Cambridge announced yesterday, Pues yo he puesto con venga, venga, vale, venga, te la compro. Te la doy por válida. Vale, muy bien. ¿Cómo? No, porque le están buscando un verbo en pasado. Hizo público. Reveal encaja, announced encaja, pero conference no, porque conference es un sustantivo. Hay que fijarse, Alejandro Conche. Perdona, Hilo, dime, cuéntame. Ok, reveal, la primera, y announce también, ¿eh? También sería... Announced, este de aquí, ¿vale? Announced, que es anunciar, también hacer público, es igual también, ¿vale? Bueno, la siguiente me dice, ¿me la vais diciendo? Y para... Danger, threat, amenaza. Una amenaza es un peligro. ¿Dónde está eso? Threat, ¿está en qué párrafo nos dice? Párrafo... En el 1. ¿En el 1? En el 1. Eso pone aquí. Ah, bueno, aquí, mira. British scientists reveal a new threat. Salud. Está en la primera línea. In a new threat. Yo he puesto warning. No tiene que ver. Bueno, yo con Danger, threat. Peligro, amenaza. Y lo war me suena a... Sí. Global warming, no, war como adjetivo es cálido, de temperatura agradable. Y en la expresión global warming es calentamiento. Aquí es el calentamiento. Ah, perdón, warning. To warn es como alertar, ¿no? Cuidado, alertar de un peligro, o sea, warn. De hecho, las luces de peligro son warning signs en los coches, ¿no? Las warning signs, los warning. Porque warn es anunciar, o sea, advertir de un peligro. Advertir de un peligro. O sea, que si hubiese sido eso, sí, no. Si hubiera sido... no, porque warning es el anuncio de... Y threat puede valer porque es una amenaza es un peligro inminente, a lo mejor no... recordad que los sinónimos que buscamos son sinónimos en los textos en concreto, ¿no? De repente en otro texto o en otro contexto, threat y danger no están tan cercanos, ¿vale? Vale, number 3, enormous, ¿no? No, huge es enorme, grandísimo. No, huge. No, están buscando algo que sea muy grande. Huge. Y este es un adjetivo que se utiliza, aparece bastante, ¿eh? Huge. Si es big es grande, pero si es tremendo, entonces es huge. Es muy grande. Mucho. De hecho, que no lo vamos a ver hoy, ya lo veremos la semana que viene, vamos a hablar de los extreme adjectives, adjetivos extremos, ¿no? Los que indican un significado de lo más. Por ejemplo, grandísimo, horrible. Bueno, pues huge sería uno de estos extreme adjectives. Vale, el siguiente, stable, que no cambia, que permanece igual, stable.
Not changing. Pero el was no se pone, ¿no? No, stable. Porque ahí es un adjetivo, están buscando. A ver, el siguiente puede ser collapse. O sea que stable es Estable. Que no cambia, que permanece. Ok, disintegrate, desintegrarse, ¿no? Es decir, Madre mía. cuando vale un tío. empieza, ¿no? Descomponerse. No, pero que va, pero si yo estoy. Pero si lo Uy, hemos hecho muy bien. yo estoy encantado. No, ¿qué va? Uy, ojalá todas las clases fueran como Pero esta. y Bueno, era- ¿qué va? y sí, se está grabando. Esto se está grabando. Sí, sí. Perdón, break into smaller pieces, es decir, que se rompe en pequeñas, en piezas más pequeñas, es disintegrate, desintegrarse. Disintegrate. Madre mía, qué desastre. Ok. Worry, y esta más o menos podía haber ayudado porque lo hemos comentado antes en el vocabulario. Concern, preocupación. Worry, concern. Nosotros hemos hablado del adjetivo terminado en ed, concerned, pero es lo mismo. Stop, prevent, evitar. ¿Vale? Es decir, prevent es dejar de hacer algo, parar algo para evitar que haya una consecuencia, ¿no? Negativa, ¿no? Prevent. Hubiera suspendido ahí. Distant Es la única que tengo, remote. or isolated, ¿no? Es decir, distante, aislado, remote. Yo tengo las áreas. Las áreas. No, porque busca un adjetivo. Recordad, en este ejercicio es muy importante, bueno, lógicamente leer la palabra y que más o menos nos suene, pero que lo que haya que buscar en el texto sea de la misma categoría gramatical, adjetivo, verbo, y en la misma forma. Por eso, por ejemplo, el principio que decía make public, buscábamos un verbo en pasado. Por eso era revealed or announced. Misma categoría gramatical en la misma forma. Y tienes que hacer una cosa, como no lo sabes si vas un poco a voleo. En el 5 y luego se ve la Lo de break into smaller pieces. Ahí estaban dando la definición. Remote, ya que ha salido, significa justo eso, luego que está muy lejos y como que está casi aislado, ¿eh? Esa es la idea de remote. Bueno, y el mando de la tele también. Ok, remote. También se le dice así, remote. Speed, que es velocidad. Rate. Claro, rate, si lo buscamos, es la tasa, el ritmo. En este caso específico, puede perfectamente, en el caso específico de este texto, quiero decir, perfectamente es velocidad. At the speed, at the rate. Y por último, increasing, que ya lo habíamos visto, raising. El verbo raise, terminado en e, raise, significa eso, alzarse, aumentar, raise. Bueno. Un poco. Bueno, recordad que este ejercicio es un poco loco a veces. A ver, aquí había 10, que eran muchas, algunas un poco tal, en el examen son 5 y siempre intentan hacer un equilibrio, ¿eh? Pero al menos posibilidades. Bueno, también menos posibilidades de equivocarse. Eso siempre es igual que con los textos de escritura. Es que tengo que escribir 80 y demás, ¿no? Pues escribe 80, 100. No escriban más. Cuanto más escriban, sí, más cosas dirás, pero más te puedes equivocar, ¿no? Vale.